Voy a pasar a presentar al siguiente ponente de hoy, que bueno, pues es de la casa, así que me da mucha alegría, mucho gusto, como diría él, me da mucho gusto contar hoy con nuestro CIO, el responsable de innovación del grupo Electrocomponents, a ver si lo digo bien, Alexander von Sesmeister. Menos mal que le gusta que le llamen Alex. Realizó sus estudios de comercio internacional en la Universidad de Georgetown en Estados Unidos y más tarde obtuvo un MBA de INSEAD en Francia. Comenzó su carrera en Procter & Gamble en México. Antes de unirse a Electrocomponents, desde finales de 2015, pasó 11 años en eBay, donde terminó su carrera ocupando la dirección general para toda Europa. Previamente trabajó en Telefónica Móviles de España en Madrid y Booz Allen y Hamilton en Londres. Por lo tanto, una impresionante carrera internacional. Habla, que yo sepa, al menos 4 idiomas, incluido el precioso mexicano que nos va a dedicar hoy. Y bueno, pues es un referente de innovación, de digitalización, y es un honor poder contar hoy con él presentando la ponencia que nos va a hacer del B2C al B2B, la experiencia del cliente como eje central, y a continuación va a moderar la mesa, sí, la primera mesa de la jornada. Les dejo con Alex. Muchas gracias. Gracias, Ana. Muchas gracias, Ana. Y me voy a disculpar de antemano si de repente se me escapa un mexicanismo, pero aún peor que los mexicanismos son los anglicismos, porque ya veo que se me escapó uno en la página. No es la aceleración, sino la aceleración. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Loreto y APD, por recibirnos hoy y por dejarme tener esta ponencia. Y muchas gracias, Begoña, por el discurso muy interesante y el punto de vista del gobierno español. Para mí siempre es un placer volver a Madrid. Yo viví en Madrid algunos años, hace mucho tiempo. De hecho, mi hija nació en Madrid, tengo una hija gata que se pone la camiseta de la selección española cada vez que juegan al fútbol, por lo cual para mí volver a Madrid siempre es un poco volver a casa. En RS me ocupo del tema digital, todo lo que es la tienda online, me ocupo de todo el equipo de informática, que es importante porque el cambio del sistema y de la plataforma informática para llevar el tema online es importante. Y al final el tema de la innovación. Y voy a tratar de hablar un poco de todos los temas y sobre todo ese tema de cómo se está acelerando la innovación, no solamente en el mundo del consumidor, sino cómo esa aceleración del mundo del consumidor se está llevando también al entorno B2B. A ver, ya habló Begoña antes del hecho que estamos viviendo no una época de cambio, sino un cambio de época. Y yo lo único que agregaría es que es un cambio de época monumental. Esa es la Plaza San Pedro en 2005, cuando fue anunciado el Papa Benedicto. Y vosotros habéis quizás ya visto esta foto. En el 2013, cuando fue anunciado el Papa Francisco, había cambiado completamente la utilización de la tecnología. Y es cierto que si pensamos 20, 30 años atrás, cuando vino la primera ola de revolución con la llegada del Internet, y luego pensamos hace 10 años la llegada del móvil gracias al smartphone, específicamente el smartphone, que permitió la transmisión de datos a teléfonos, y hoy estamos empezando una tercera época, que es la época de la inteligencia artificial y lo que es la explotación de datos. Pero lo interesante no solamente es que está cambiando la tecnología, lo interesante es que la tecnología está fundamentalmente cambiando los hábitos del consumidor. Para aquellos entre vosotros que tengáis hijos, vuestros hijos probablemente están hablando un idioma que ya no reconocéis. Snapchat es un idioma. El cambio de imágenes y emojis es un nuevo idioma. El sacarse una selfie es una nueva manera de fotografiarse. Gracias a Dios estáis todos sentados mirándome a mí. Pero ha de haber sido muy raro para Hillary Clinton ver una sala entera de gente dándole la espalda para sacarse una foto. De hecho me dio ganas, lo voy a intentar. Muy bien. Ya está hecho. Entonces la realidad es que estamos cambiando completamente y es cierto que todos nosotros lo sabemos, todos nosotros leemos estadísticas,
sobre el cambio de la tecnología en los hábitos del consumidor, sobre todo en las nuevas generaciones, pero siempre ayuda a ver algunas estadísticas o al ver algunos datos. Y en transcurso de los últimos meses, leyendo artículos, he ido recogiendo algunos datos que a mí me llamaron la atención, que quiero compartir con vosotros. El primero simplemente es un dato demográfico. 86% de los millennials, millennial es toda aquella persona que nació al principio de los años 80, por ahí del 82 hasta principios de los años 2000. El 86% de los millennials hoy en día viven en ciudades, contra solamente 68% de los baby boomers que nacieron mitad de los años 40. Entonces realmente tenemos un comportamiento generacional muy diferente en las zonas urbanas contra las zonas rurales. Hablemos del transporte, y esta es una estadística que leí en Estados Unidos. En Estados Unidos, donde uno puede tener su permiso de conducir a los 16 años, en los últimos, entre el 83 y el 2014, 47% menos de niños de 16 años están pidiendo su permiso de conducir. No lo necesitan. Sobre todo en las ciudades donde hay Uber o Cabify o lo que queráis, ya no se necesita conducir o tener un auto o un coche. 18.4 mil millones de libras esterlinas. Es el mercado de la comida delivery, la comida para llevar, la comida to go, que está creciendo 2.2% en Europa, contra una caída en la restauración. Y esto es el dato para toda Europa. Estoy seguro que si vemos el dato en las ciudades, es mucho más drástico. En Londres hoy en día es muy difícil caminar sin verse atropellado por una motocicleta, una bicicleta o algún coche, llevando ya no solo la pizza, el sushi, el japonés, el chino, el hindú, para hacer comida a domicilio. En entretenimiento, 38% menos de visualización de la televisión normal por parte de la generación 18-24 años, completamente cambiando el consumo de medios. 72% de los adultos en Estados Unidos hoy en día están en Facebook. Y en las generaciones jóvenes hay muchas otras plataformas sociales, Instagram, Snapchat, etc. Y quizás el dato que a mí más me sorprendió, 90% de los datos generados en el mundo entero han sido generados en los últimos 2 años. Y cuando pensás en IoT y la generación de datos de IoT, yo no sé cuántos datos estoy generando yo en este momento. Tengo un anillo conectado, tengo el teléfono conectado. La generación de datos es impresionante. Y el potencial que tenemos nosotros, en tanto empresa, en tanto tecnología, de explotar esos datos, más aún. Ahora, el consejero delegado de Accenture atribuye al digital la razón por la cual más de la mitad de las empresas del Fortune 500 han desaparecido desde el año 2000. Hay que pensar un momento, más del 50% de las empresas más grandes del mundo del año 2000 ya no existen. Seguramente conocéis los casos como Netflix y Blockbuster, Kodak, Instagram y las disqueras y Spotify. Pero la realidad es que las empresas que hoy en día no se adaptan, las empresas que no ven la oportunidad, están siendo castigadas y están siendo castigadas muy rápidamente. Y uno de los problemas principales, y yo me lo encuentro todos los días, aún en nuestra empresa y aún a pesar que estamos llevando una transformación digital, son las 5 palabras más caras en el mundo empresarial. Siempre lo hemos hecho así. Resistencia absoluta al cambio. Siempre lo hemos hecho así. Yo he desarrollado una verdadera alergia hacia siempre lo hemos hecho así. Pero la realidad es que para las empresas establecidas el tema de la innovación es muy difícil. Hay que pensarlo, sobre todo las empresas que están en bolsa. Al final el inversionista paga a los dirigentes de una empresa para hacer o para tomar decisiones racionales. Y muchas veces canibalizarse a sí mismo o reinventar un negocio no suena muy racional. Hay una razón por la cual muchos de los grandes inventos de los últimos 10 años son de emprendedores. A veces emprendedores un poco locos, porque hay que ser bastante loco para inventar Tesla, o para inventar Hyperloop,
o para querer hacerle competencia a la NASA y mandar cohetes que vuelven a aterrizar. O bien hay empresas que montan estructuras completamente separadas para poder innovar a un lado mientras que protegen el negocio principal. Y de hecho estamos empezando a ver algunos de esos ejemplos. Miremos Tesla y Ford. Hoy en día Tesla tiene una evaluación de $52 mil millones comparado con 47 para Ford. Obviamente una producción mucho más pequeña de coches y una historia mucho más corta. Airbnb todavía no está cotizado en bolsa, pero según las rondas que ha levantado, tiene una evaluación de 31 mil millones contra Hilton, que tiene cientos de miles de habitaciones de hoteles en el mundo entero en activo. Ahora, algunas de las empresas están empezando a despertarse a este fenómeno y están participando. General Motors metió $500 millones en Lyft, que es el gran concurrente de Uber en Estados Unidos. Daimler hace poco participó en una ronda de $92 millones en Turo. Turo es como un Airbnb del automóvil. Mientras estáis acá en esta ponencia y tenéis el automóvil aparcado en la calle, podéis monetizarlo y rentarlo por 12 euros la hora o 20 euros la hora y alquilárselo a alguien que lo use durante 3-4 horas. Bueno, ese tipo de modelos, empresas como Daimler-Benz están empezando a entrar y monetizarlas. Y el grupo Accor, hace 1 año y medio, compró One Fine Steak. One Fine Steak es como un Airbnb elegante, por $170 millones. Entonces, muchas empresas están empezando a buscar modelos para participar en estas economías sin necesariamente tener que innovar ellas mismas. Bueno, cuando yo llegué a RS, mucha gente me decía, bueno, sí, pero eso es el consumidor, eso es el B2C. El B2B es diferente. El B2B va mucho más lento. No tenemos el mismo tipo de presiones. Es falso. Porque al fin y al cabo, el empleado del B2B es el mismo empleado que al salir del trabajo pide su Uber, o se va a casa a ver su Netflix, o pide su comida entrega a domicilio, o le manda un Snapchat a su hija. Y las expectativas que tiene ese cliente, las expectativas que tiene esa persona de sus entornos profesionales son las mismas. Al contrario, cuando la empresa no se adapta a la misma velocidad, crea una frustración impresionante. ¿Por qué la entrega de mis pedidos no llega con el mismo tipo de alertas o el mismo tipo de seguimientos como me lo hace Amazon? ¿Por qué la interfaz de este sitio de compras no es igual de buena como lo es en Spotify? Entonces tenemos una obligación en el mundo empresarial de adaptarnos y de acelerar nuestra innovación interna para tenernos al tanto de la aceleración externa. Y además en el mundo de la empresa hay muchas tecnologías adicionales que no existen necesariamente en el mundo del consumidor. Nuevos materiales, nuevas materias que permiten resistencias al cambio, avances en robótica, avances en la duración de la energía o de las pilas. Entonces el B2B no es excepción. Y estamos viendo en robótica, en inteligencia artificial, en IoT, en realidad virtual o realidad aumentada, en impresión 3D, muchos de esos fenómenos. Y lo que pasa es que el empleado en la empresa, y acá les voy a mostrar un poco la segmentación de nuestro mundo en RS, nosotros servimos 3 sectores. En el mundo del diseño tenemos a Carlos, un diseñador electrónico, ingeniero en diseño electrónico. En el mundo de la compra tenemos a Isabel, en un departamento de compras que sea. Y en el mundo de mantenimiento tenemos a Esteban, ingeniero de mantenimiento. Los 3 tienen algo en común, no tienen tiempo. Cada vez están más ocupados, tanto en su vida profesional como en su vida personal, y lo único que quieren es ahorrar tiempo. Hazme la vida más fácil. Si yo soy diseñador, no quiero pasar 2 horas buscando un componente electrónico. Si yo soy comprador, no quiero pasar 2 horas pasando una lista de compras. Y si estoy en mantenimiento, el costo de tener una línea parada puede ser multimillonario.
quiero saber qué parte es la que me falta y tener ese accesorio, ese componente lo más rápido posible para poder echar a andar la línea. Nos están pidiendo muy sencillamente que les hagamos la vida más fácil. Entonces, como empresa tenemos dos maneras de innovar. La primera es simplemente la mejora continua de los procesos existentes. Y voy a pasar un poco de tiempo en ello, porque aunque suene aburrido, es primordial. Y casi diría, uno no tiene derecho a empezar a hacer la innovación disruptiva y la innovación trascendental si no se ocupa primero de la mejora continua y de la innovación continua de sus procesos existentes. Entonces, ¿qué pasa? En la modernización existente, que acá la tengo de ejemplo, el cambiar una botella de ketchup, de la botella de ketchup antigua a la botella de ketchup nueva. Obviamente en el mundo industrial no son botellas de ketchup, puede ser la página web, puede ser el lanzamiento de una página de internet, puede ser el lanzamiento de una página en el móvil. Y es lo que nos da derecho a la innovación más trascendental. Poner una base en Marte o construir un túnel de Hyperloop para transporte entre ciudades. Entonces, déjame contaros un poco la historia de RS en los dos ángulos de ataque. En el primero, la mejora continua. Ana ya había comentado un poco sobre RS, una empresa fundada en Inglaterra hace 80 años, y os hablaré un poco de la transformación fundamental de catálogo a digital. Entonces, muy rápidamente, solamente algunas estadísticas, yo creo que Ana ya había mencionado algunas. Una empresa inglesa en la distribución de componentes electrónicos industriales, con más de 500.000 productos en referencia y con 10 millones de visitas web al mes en 32 países e idiomas. 6.000 empleados en 32 países, más de 1 millón de clientes y 2.500 proveedores y ventas de 1.5 mil millones de libras esterlinas al año, 70% online. Entonces, ¿qué pasa? Cuando RS se lanzó del catálogo a su primera página web, fue en el 1997. En 1997 no había página de internet y pasamos del 0 al 70% hoy en día. De hecho, la semana pasada anunciamos que hemos pasado la barrera de los 1.000 millones de libras de esterlinas de negocio internet a nivel mundial. Con una aventura y una trayectoria bastante larga de no solo poner la página web. Al principio la página web no era nada más que una representación online del catálogo. Pero al final hay que adaptar los sistemas informáticos porque el catálogo lo sacábamos, lo publicamos una vez al año, quizás 2 veces al año. Depende del país, era un catálogo y en algunos países eran 5 librotes. Bueno, en el web hay que hacer cambios dinámicos de precios todos los días. En el web hay que sacar nuevo contenido todos los días. En el web estamos lanzando 50.000 nuevos productos cada año, por lo cual todos los sistemas informáticos hay que cambiarlos. En el web hoy en día la expectativa es que todo el mundo tenga una versión móvil, entonces hay que lanzar el tema móvil. Y en algunos países hoy en día estamos ya a más del 90% de negocio online. Entonces, os quiero hablar de 2 experiencias fundamentales. La primera es la mejora de la experiencia del cliente y la segunda es la explotación de los datos. Entonces, ¿qué pasa con la experiencia del cliente? Esto es un ejemplo muy básico de lo que es un test de user experience. Y nuevamente, suena fácil y suena aburrido, pero desarrollar en una empresa la obsesión con el cliente, lo repito, obsesión con el cliente, es fundamental y es un cambio muy importante. No solamente es el gerente general pidió que cambiemos el logo de azul a rojo. O no solamente es, a mí me gustaría que cambies la página un poco porque no me gusta. Es realmente desarrollar la disciplina interna del estudio científico y del estudio cuantitativo de cada segmento de cliente y de realmente entender por laboratorio, no solamente si a un cliente le gusta una página o no, pero por qué no le gusta, qué aspecto no le gusta, qué link no está funcionando. ¿Por qué pasa más tiempo en el lado derecho y no en el lado izquierdo? ¿Por qué no se optimiza esa parte? ¿Por qué se pierde y abandona la página? Y hoy en día la gran diferencia entre las páginas que funcionan y no funcionan muchas veces son pequeños detalles. Un motor de búsqueda que no funcione, un sistema de navegación que sea demasiado complicado, una página que tarde 6 segundos en descargarse en vez de 2 segundos y medio.
Y claro, antes nuestra competencia era cerrar el catálogo de RS y buscar otro catálogo si es que había. O antes la competencia era salirse de un Corte Inglés y caminar 2 cuadras para ir a otra tienda. Pero es que hoy en día la competencia es un clic. Clic. Es una nueva búsqueda Google. Por lo cual, diferencias mínimas pueden valer millones de euros. Os doy un ejemplo. Esta es una página de búsqueda. Hace 6 meses. Alguien que estaba buscando una parte en RS, la búsqueda resulta en 11.282 productos, 606 categorías, y así volvía la página de búsqueda. Como os imagináis, más del 95% de personas en ese momento decían y abandonaban la página. Después, mejora de motor de búsqueda, mejora del algoritmo que busca tanto los contenidos como los títulos, una página que regresa 3 resultados, y ese cambio tan sencillo, más de 1 punto de conversión y millones de libras esterlinas. ¿Y por qué importa? Porque al final, si uno piensa en el mundo físico, la fórmula del mundo online es muy parecida. Es tráfico multiplicado por conversión, multiplicado por la cesta de compra. Todo el tráfico, claro, en el mundo online el tráfico ya no es la gente que entra en la tienda físicamente, sino es la gente que entra al sitio web, ya sea porque uno compró las palabras clave en Google o porque uno mejoró la optimización de su página. La gente que entra a la página. La conversión, la gente que acaba comprando y no abandonando la página, bueno, simplemente es la mejora de la experiencia del utilizador. Y al final, obviamente, la cesta de compra. Entonces, ese tipo de detalles y ese tipo de innovación interna es primordial. Ahora, significa cambio muy importante en una empresa, porque por un lado es montar la cultura de la obsesión del cliente y por el otro lado es cómo cambia uno sus sistemas informáticos para poder hacer estos cambios rápidamente. Porque el cliente no va a esperar 1 año a que uno cambie el motor de búsqueda. El cliente no va a esperar 1 año y medio a que un equipo de informática monte un equipo, que haga la evaluación del proyecto y luego lance el proyecto. Hoy en día todos los equipos de informática se están pasando a metodología de trabajo agile, están trabajando en mejoras continuas o mejoras en sprints, y hoy en día se habla ya no de sprints de 3 semanas, 2 semanas, se habla de sprints casi diarios, para hacer la mejora continua y estar mejorando. El segundo tema es el tema de los datos. Y nuevamente, solamente es un ejemplo de pantallazos de cómo hoy en día, al hacer las transacciones online, yo recuerdo hace 25 años cuando empecé mi carrera en venta de detergentes, ya os imaginaréis la empresa, cómo había que ir al supermercado y espiar. Y era cuestión de espiar a los consumidores, ya sea la ama de casa o la persona que estuviese comprando el detergente, y para mirar qué detergente compraba, cómo lo seleccionaba, si levantaba la bolsa y la olía. Y luego al interceptarla al final del pasillo para decirle, bueno, señoras, explíqueme por qué escogió esa nuez. Y era la única manera de realmente coleccionar datos sobre los métodos de compra. Pero hoy en día online, todo queda grabado. Cada clic, cada cookie, cada tag, cada transacción queda grabada. Entonces realmente la oportunidad es cómo coleccionamos esos datos. Recuerden, 90% de los datos del mundo entero han sido coleccionados en los últimos 2 años. ¿Cómo coleccionamos esos datos y los usamos tanto para uso interno, validar nuestras decisiones, saber en un resultado de búsqueda qué producto poner más arriba, qué producto poner más abajo, saber qué productos poner en una página internet o en la homepage? Imaginaros mañana cuando sea Black Friday, cuántas empresas han estudiado exactamente lo que van a poner en la página. Pero mejor aún, de hecho ya no lo estudian, dejan que el ordenador lo decida. Porque claro, al tener tantos datos, y al ya no tener cientos o miles de datos, sino cientos de millones de datos, es imposible humanamente tomar ese tipo de decisiones. Cuando empecé a trabajar en el tema de compra de palabras claves en Google hace 15 años, todavía manejábamos las listas en Excel. Ya no se puede manejar en Excel.
hoy en día se le da a bases cognitivas o a bases de inteligencia artificial que manejan cotidianamente cientos de miles de decisiones y que saben perfectamente que yo por esta palabra en Google a las 9:30 de la mañana voy a pagar €1.20, pero media hora más tarde voy a solamente pagar 90 centavos y en la tarde voy a pagar €2. ¿Por qué? Porque dinámicamente está decidiendo exactamente el precio de pagar por el tipo de conversión que va a tener y por el retorno en la inversión. Y lo mismo sucede en la empresa. El cambio que os mostré hace rato, el cambio que os demostré hace rato de cómo cambiamos la página de búsqueda, bueno, fue testeado. Demostramos a miles y miles de consumidores varias versiones diferentes hasta que simplemente los datos y los clics nos dieron confirmación exactamente de cuál de las páginas había funcionado mejor. Entonces, la explotación de datos por razones internas es primordial. Ahora, la segunda razón, obviamente, es para razones externas, porque imaginaros cómo vuestra relación con vuestros clientes o con vuestros proveedores mejora en el momento que podéis tener ese tipo de conversaciones. Y nosotros ahora podemos sentarnos con un proveedor y decirle claramente, mira, este producto o este SKU ha tenido 12,000 visitas, pero no ha transaccionado una sola vez, por lo cual o tenemos un problema de inventario, o tenemos un problema de contenido, o tenemos un problema de precio. Y ese tipo de conversaciones están cambiando completamente la dinámica de las relaciones, tanto con nuestros proveedores como con nuestros clientes. Entonces, el tipo de inversión que tenemos que hacer nosotros en empresa, tanto en el talento para manejar estos datos, la mayoría de los equipos de marketing hoy en día tienen más doctorados en matemáticas y en física que licenciados de marketing. Entonces, las capacidades internas que necesitamos hoy en empresa para manejar ese tipo de datos y toda la informática para poder manejar esa cantidad de datos, ya sea en clouds o ya sea con tratamientos cognitivos, está cambiando fundamentalmente la manera en la que llevamos la innovación. Esos son los dos ejemplos de mejora continua. Ahora, hablemos un poco de la innovación trascendental, que es mucho más difícil. Como decía hace rato, la mayoría de las empresas sufren mucho con la decisión interna de cómo hacer la innovación trascendental, cómo financiarla, porque no cabe dentro de los modelos de retorno sobre inversión como el voy a mejorar la página de internet, voy a sacar tantos millones más, necesito 100,000 euros, muy fácil. Yo necesito 2 millones para montar un plan de negocio que quizás vaya a salir, quizás no vaya a salir, es una conversación muy diferente con vuestro director de finanzas. Y una de las razones por las cuales muchas empresas acaban no haciéndolo. Nuevamente, nosotros estamos trabajando sobre 3 niveles, de acuerdo a los segmentos de los que les he hablado. Vamos a empezar con Carlos, el ingeniero en diseño electrónico. Para el diseñador electrónico, lo más importante hoy en día es tener herramientas para mejorar sus diseños. Entonces, hemos lanzado hace 7 años una plataforma de contenidos que se llama Design Spark. Y Design Spark nos permite 2 cosas. Para empezar, es una plataforma separada de nuestra plataforma IT del negocio principal. Tiene mucha más flexibilidad y nos permite lanzar rápidamente y también quitar rápidamente nuevas funcionalidades sin tener cada vez que lanzarnos en la plataforma principal. Y es otro de los grandes retos que tenemos hoy en día en las empresas, sobre todo una empresa que tiene 80 años como la nuestra. Pero os diría que si le preguntas a la gente de Amazon, su plataforma, que también ya tiene 20 años, también ya empieza a sufrir ese problema. Es lo que llamamos el problema del legacy. La plataforma vieja, 20 años más tarde, ya está oxidada, ya no es lo que haríamos hoy en día. Ya no es open source, ya no es tan abierta al cloud como debería serlo. Por lo cual muchas veces hay empresas, y es lo que hemos hecho nosotros, que montan una segunda plataforma que les da la flexibilidad para la innovación. Entonces nosotros innovamos para el diseñador electrónico en Design Spark y sobre todo permitimos descargar paquetes de software gratuitos que le permite a un diseñador, ya sea hacer diseños mecánicos, diseños de PCBs, diseños electrónicos. También checar la obsolencia de ciertos componentes, porque lo peor que le puede pasar a un diseñador es diseñar un PCB con componentes obsoletos y luego los quiere pasar a producción, ya no los puede pedir. Y para nosotros el interés, obviamente, no solamente es tener esta comunidad de diseñadores electrónicos que hablan entre ellos, sino que al final generan una lista de partes o una lista de componentes que pasan a ordenar con RS. Entonces, es uno de los mundos de la innovación en los que estamos muy activos. El segundo, también muy importante es para el departamento de compras.
¿Y qué pasa hoy en día? El departamento de compras lo que busca, por un lado, es consolidar el número de proveedores que tiene, sobre todo en lo que es la compra indirecta. Hoy en día tener 1000 proveedores simplemente ya no es sustentable, por lo cual están buscando reducir clientes. Y lo otro es que quieren ganar tiempo. Entonces, todo lo que es trabajar en o diseñar o construir plataformas que puedan integrarse en sus plataformas de compra y darles acceso al catálogo y permitirles acceso al catálogo en sus entornos de compra, es otro de los entornos en los que estamos trabajando y sobre los cuales RS en los últimos años ha podido basar una gran parte de su crecimiento. Y la última, tercera parte, quizás la más emocionante, pero también la más nueva, es el mundo de MRO, el mundo de mantenimiento. Y ahí realmente hay varios fenómenos. Uno es cómo podemos pasar de la venta pura del componente a la venta de servicios y servicios de valor añadido para que la relación con el cliente ya no sea la venta de un componente, sino realmente una relación de servicios y de consultoría a largo plazo. Un ejemplo es servicios de calibración. Muchos de los equipos que nosotros vendemos necesitan calibración muy específica en momentos dados, por lo cual desarrollar aplicaciones de calibración y poder desarrollar una relación a largo plazo en ese tipo de componentes es muy importante. Y luego lo más nuevo es el mundo de IoT en Industria 4.0, la fábrica conectada, la manufactura conectada. Entrar ya no solo a la venta de componentes reactiva, sino la venta de componentes predictiva y proactiva. ¿Por qué? Porque la fábrica conectada en IoT sabe perfectamente en qué momento algún tipo de componente va a dejar de funcionar o va a empezar a causar problemas. Entonces ya no es la venta al componente, es realmente tener una relación para entrar en el entorno de fabricación o en el entorno de mantenimiento, entrar en los sistemas de activos para poder ofrecer un servicio de Smart Asset Management o gestión de activos y poder entrar en una relación donde de repente el cliente, el proveedor, trabajan en la innovación contiguamente. Y luego hay muchas más. Hay muchas innovaciones, como os imagináis, en el mundo de la inteligencia artificial, en lo que son los chatbots. Imaginaros las miles de personas que trabajan hoy en día en servicio clientes para recibir llamadas tan sencillas como ¿dónde está mi parcela? O no me ha llegado la factura. La inteligencia artificial hoy en día puede ayudar a mejorar y a darle eficacia a ese tipo de conversaciones. O las personas que llaman porque están buscando un componente que simplemente el motor de búsqueda no les ha dado. Nuevamente la inteligencia artificial puede ayudar a remontarlo. Y luego está el tema de reconocimiento de imagen, o la realidad virtual, la realidad aumentada. Cuando tenemos ingenieros de mantenimiento que encuentran una parte que se les ha roto en una máquina que no habían visto en 8 años, ya no tienen la referencia, no saben lo que es. Poder trabajar sobre el reconocimiento de imagen para devolverles es otra del tipo de innovaciones que estamos viendo en este mundo. Yo acabaría diciendo que el fenómeno de la innovación y la ponencia se llama aceleración exponencial. ¿Por qué exponencial? Porque yo estoy convencido que en los siguientes 3 años vamos a ver más cambio y más innovación que en los últimos 15 años combinados. La aceleración de la tecnología, la aceleración de los cambios de consumo en los consumidores, ayudado por el cambio demográfico de los millennials. Y finalmente, la aceleración del convencimiento por parte de las empresas que tienen que innovar para sobrevivir. Para mí no hay duda que en los siguientes 3 años veremos más innovación que en los últimos 15. Muchas gracias.